Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales. Es para nosotros una alegría enorme poder recibir hoy en esta casa a Amparo Menéndez y su obra y su libro. Creo que hoy estamos iniciando un camino y un recorrido con una obra extraordinaria, monumental, que nos va a llevar aquí y en otros lugares también de la universidad un largo trecho de discusión y análisis concienzudo. Es una alegría, les repito, poder participar de esta mesa. Me va a tocar la moderación, a pesar de que yo quiero igual decir algunas cosas preliminares, pero comentarles que además de contar con la presencia de Amparo, de la autora, tenemos el gusto también de recibir a Lucía Masi, a Gabriel de la Coste, que después los presentaremos, que desde enfoques muy diferentes van a ayudarnos a empezar a hacer esta lectura inicial de este trabajo, de esta obra, Los avatares de la polis golpeada, Memorias de Ciudadanía, los avatares de la polis golpeada, sobre la cual quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, no lo hice yo personalmente el otro día en la presentación que se hizo en la Feria del Libro, un reconocimiento extraordinario a la editorial Fin de Siglo. Una editorial uruguaya que apostó por una obra de casi 2000 páginas, porque en realidad ustedes lo que ven aquí es el primer tomo. Cuando hablemos del libro, en realidad nos vamos a estar refiriendo a los 3 tomos, este que ya salió. Hay una programación para que el segundo tomo aparezca en noviembre y el tercero en diciembre, y eso completaría la totalidad en un gesto y en una reacción editorial sensacional, increíble, que una editorial uruguaya justamente haya visto esta posibilidad de un libro complejo, difícil, pero que ellos entendieron bien que era una obra fundamental para el país, para el debate público y, sin lugar a duda, para la discusión académica. Entonces, no es tan normal, no es tan habitual este tipo de respuestas, y yo quiero hacer un señalamiento y un reconocimiento a esta editorial uruguaya que nos ha permitido, que le ha permitido a Amparo, pero que nos ha permitido a todos tener una línea directa con este trabajo extraordinario, como les decía. Por lo tanto, mi primer reconocimiento a ellos, que bueno, Amparo me ha dicho además que ha sido un placer trabajar y el rigor y con la calidad con lo que me ha dicho. Lo segundo que quiero comentarles es lo siguiente, sobre todo en la Facultad de Ciencias Sociales, en esta facultad que nuclea a la sociología, a la ciencia política, a la economía, o aparte de la economía, al trabajo social. Yo pensaba, entre las muchas cosas que se pueden decir de este libro, como ustedes van a ver luego, esta es una reconstrucción sobre la peripecia uruguaya desde un enfoque originalísimo, con visiones teóricas muy definidas, con un amplio espectro de temas que aborda, un libro desbordante precisamente, pero yo pensaba y sentía justamente que el trabajo de Amparo viene a ocupar un espacio que hace mucho tiempo está vacío, en la tradición más pura quizá de nuestras ciencias sociales, y que tiene que ver con esa tradición de los ensayos interpretativos. Yo le llamo ensayos interpretativos a aquellos esfuerzos intelectuales que, desde una perspectiva teórica, son capaces, con método, de hacer una reconstrucción empírica sobre el caso uruguayo. Y uno podría reconstruir, quizá con estilos muy diferentes, pero desde los trabajos de Carlos Real de Azúa, desde su lugar y su manera de entender el proceso uruguayo en distintas instancias, en distintos momentos, hasta el Uruguay como problema, pasando por los trabajos de Aldo Solari. Seguramente en la tradición de la sociología también yo recuerdo esfuerzos como los de Jerónimo de Sierra, como Alfredo Randonea y el propio César Aguiar, que tenían una mirada general sobre las dinámicas entre la política, la economía, la sociedad y la cultura, para tratar de explicar alguna serie de procesos. Y si la memoria no me falla, el último gran antecedente que yo reconozco, digo si la memoria no me falla, esto puede quedar abierto a esa discusión, de un ensayo interpretativo que logra condensar justamente esto que Amparo
de alguna manera nos plantea aquí, me remite al año 1989-1990, con aquel trabajo extraordinario de Francisco Paniza sobre uruguay-vallismo y después, el cual desde una perspectiva, desde el posmarxismo de Laclau, con anclajes muy fuertes en la idea de hegemonía de Gramsci, hacía una reconstrucción del proceso uruguayo desde la clave de los discursos, más de la lógica de los discursos políticos, en un sentido muy diferente a la idea de los discursos o de la idea del discurso que en su acepción teórica fuerte Amparo propone. Y desde esa época hasta ahora, salvo cuestiones fragmentarias o algunos abordajes historiográficos también más sobre momentos del país, yo no recuerdo un ensayo de este porte, que tenga esa ambición, insisto con la idea del ensayo interpretativo en donde hay movilización de teoría, metodología y reconstrucción del objeto o del Uruguay como problema. Porque pasó la década del 90 y no tenemos en el Uruguay una buena teorización de la década del 90, no tuvimos una buena teorización, un buen trabajo sobre la crisis del país, y uno tiene allí ciertos enfoques como algunas ideas articuladoras de problemas desde alguna mirada de organismos internacionales, como los estudios de desarrollo humano del PNUD, que no son lo mismo, o algunas ideas asociadas a la relación entre crecimiento y exclusión como dinámica de un tiempo específico, sobre todo de los 90 y de principios de los 2000, más desde cierta visión de la economía, que tiene su importancia, pero que de alguna manera parcializa también la lectura. Entonces, la sensación que me queda, más allá de las muchas sensaciones que este libro despierta, es que Amparo ha logrado ubicar en estos 3 tomos, en esta obra única, en realidad articulada por todos lados, nos obliga a recuperar esa mejor tradición de las ciencias uruguayas, y yo creo que ocupa un espacio que podríamos decir que estaba vacío, ausente, capaz que por 2 décadas o 2 décadas y media. Esto está muy asociado a los procesos de producción de las ciencias sociales, a muchas cosas sobre las cuales quizá no viene al caso reflexionar aquí. Entonces, yo quiero introducir hoy, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, esta cuestión y ubicar el trabajo de Amparo en esta línea, en un libro que por supuesto ya se inscribe como un libro clásico para las ciencias sociales, justamente por esto que estoy mencionando. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el contenido de esta historia de las memorias de ciudadanía y de esa polis golpeada y cómo subsiste esa polis? Es lo que queremos empezar a reconstruir hoy, empezar a discutir hoy, dando este primer paso, compartiendo con Lucía, con Gabriel, con Amparo, una primera aproximación que luego deberá continuar, seguramente quizá Gabriel con un curso de educación permanente dedicada a la obra. Una de las cosas que estoy pensando con esto, cómo entra, porque esto puede ser parte del menú de trabajo para los politólogos, pero me parece que no es solo una cuestión de politólogos lo que está aquí, más allá de que la ciencia política para la ciencia política es una discusión de fondo. Yo creo que hay un segundo paso después de las instancias que seguramente hay que armar un curso de educación permanente en donde le dediquemos a la obra, a los 3 tomos, justamente el esfuerzo hermenéutico que merece. Entonces, bueno, yo quería hacer esta introducción nada más y comenzar con las presentaciones. Nosotros tenemos la idea, la secuencia es que tanto Lucía como Gabriel van a ver cosas muy diferentes del libro. Seguramente Amparo va a hacer nuevamente un esfuerzo de síntesis, de situar sus principales argumentos, y si nos da el tiempo también nos gustaría muchísimo contar con la participación, con los comentarios, con las interrogaciones que ustedes quieran trasladarle a la autora y a los comentaristas que tenemos hoy. Entonces, en primer lugar le damos la palabra a Lucía Massi, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República. Está realizando un doctorado en la Universidad de París 8 y en realidad, según me contaba, ella fue crítica teatral, y de allí surgió el contacto con Amparo, el vínculo con Amparo, porque quizá como muchos de ustedes saben, el teatro es uno de los escenarios privilegiados de este estudio. Amparo hace, no en este tomo que vemos acá, aparecerán los siguientes,
un análisis increíblemente riguroso del teatro como una esfera de la polis, como una esfera potente en su momento y hoy una esfera de resistencia de esa polis, con lo cual, bueno, ella nos va desde allí, desde ese lugar, nos va a hacer algunas consideraciones para comenzar este largo camino, este delicioso camino de trabajar el libro de Amparo en nuestra facultad. Lucía. ¿Qué tal? Bueno, no sé si voy a abordar el teatro, porque me parece que, bueno, que este libro tiene una amplitud que requiere de otro tipo de abordaje. Yo acabo de terminar de leer los 3 tomos y es una locura, ¿no? Es un libro grande. Y como no confío mucho tampoco en mi oralidad, porque tiendo un poco como Amparo a ampliar hacia el infinito los diálogos y las posibilidades y abrir ventanas. Y, bueno, aunque pueda parecer un poco antipático, escribí algo esta tarde, lo acabo de terminar en el ómnibus, así que bueno, no sé, sobre este libro que bueno, voy en este momento a empezar a releer, porque no es un libro que hay que leerlo de principio a fin, pero también después hay que releer una y otra vez en sus diversos abordajes y sus diversas temáticas, porque son muchos libros en uno. A pesar de que el pensamiento que orquesta todos esos libros es el mismo, ¿no? Es el pensamiento de Amparo, que es como de una originalidad inusitada, al menos en este país, y creo que también a nivel internacional. Yo hacía tiempo que no me enfrentaba a un texto de esta magnitud. Entonces, bueno, les voy a leer, me dicen si voy muy rápido o si les resulta muy aburrido que no los mire, que no podamos dialogar, o podemos hacer una pausa para preguntas, para diálogo, para lo que sea. Esto es una reflexión personal desde mi lugar hoy en Uruguay. Yo también volví recientemente, estuve muchos años en Francia y también tengo como una perspectiva del afuera y el adentro, aunque no con una distancia tan larga como Amparo, ¿no? Entonces, primero, para empezar, en este libro Amparo propone una genealogía antes que una perspectiva histórica. Me parece que esto es importante, ¿no? Y lo hace porque, como ella misma aclara, como sabemos desde Foucault, las genealogías ofrecen historias que desafían la noción de unidad. Esto me parece que es importante, que no sea una perspectiva histórica, sino que es un esfuerzo justamente de establecer una genealogía del Uruguay. Por eso creo que sería un error leer este trabajo como una mirada nostálgica o un intento de rescate de un pasado añorado, porque también el libro puede ser leído así, sobre todo en algunos tramos específicos. Muy por el contrario, creo yo, se trata de un esfuerzo por recurrir al pasado para pensar el presente, ya que, como tratan de demostrarlo estas páginas, no hay otro modo de hacerlo. Es decir, no existe otra forma de pensar el presente y de vislumbrar un futuro signado por luchas transformadoras, sino es a través de la memoria y del rescate de las herramientas que nos quedan para poner a jugar en esa lucha. Entonces, si como sabemos no tiene sentido hablar de historia, sino más bien de interrogación de esos, y cito Amparo, entramados compuestos por multiplicidad de historias que varían en sus ritmos y en sus efectos de saber-poder, nuevamente Foucault, los momentos que aquí se proponen aparecen para, y cito nuevamente, interrogar el devenir complejo de la experiencia y su sentido, en palabras de Amparo, o simplemente para plantear un buen conjunto de preguntas molestas y proponer un arsenal teórico a partir del cual comenzar a abordar estas experiencias. Entre las múltiples herramientas teóricas a las que Amparo recurre, algunas hacía alusión Rafael, y Amparo no es alguien que se contente simplemente con tomar prestadas ciertas nociones,
sino que hace el ejercicio como una sabia alquimista de interpretar, de interpelar, de seleccionar, de fusionar y de reconstruir. El recorrido propuesto incluye, bueno, a Marx, a Gramsci, a Arendt, a Foucault, a Bourdieu, y a un enorme elenco que incluye las más interesantes reformulaciones también de estos grandes instrumentos del pensamiento. Por ejemplo, entre otras, la lectura que hace de Arendt Chantal Mouffe, y la cito solamente porque va a venir mañana, ¿no?, a esta misma casa. Pero se sirve de esos recorridos anteriores, ya refundidos y refundados, para embarcarnos en sus propios diálogos a solas con estas teorías, que va cosiendo y pegando y seleccionando en las partes que resultan más útiles para proponer y componer su propio y original pensamiento. Así, los ecos de estas conversaciones son hábilmente orquestados para forjar a la vista de los lectores herramientas originales únicas a la medida del monstruo que la autora se enfrenta, que es el Uruguay, y a la medida del monstruo que ella misma concibe. Pero bueno, ya volveremos más sobre el final a esa palabra monstruo, que por ahora solo quiero que retengan mientras intento, en estos pocos minutos, ¿cuántos tenemos? ¿15? Bueno, transmitirles algo de lo que a mí me resulta fundamental rescatar de este libro. Quienes pensamos el Uruguay desde afuera, sabemos de lo doloroso, pero también lo necesario que resulta ese ejercicio. Sin duda que este libro no podría haber sido concebido acá en Uruguay. Yo lo dudo y me parece que no podría haber sido escrito acá. Pero tampoco podría haberlo sido apartado de ese amor, de ese compromiso y de esa distancia vuelta a profundo respeto con lo que Amparo va dejando plasmados en estas páginas, no solo los 10 años de este trabajo concreto que la llevó a esta obra, sino los 40 años de pensar al Uruguay desde esa distancia cercanía que forma parte del propio capital de la polis de la autora, en tanto uruguaya, y que se despliega aquí. Y del mismo modo, creo que la vida adulta forjada fuera del hogar, o unos cuantos años de psicoanálisis en los peores casos, lleva a vislumbrar las zonas más oscuras de lo reprimido, de un sistema familiar. Creo que Amparo ha logrado independizarse de las reglas invisibles del Uruguay y de sus estructuras para volver sobre ellas con nuevas herramientas, forjadas en parte acá, pero terminadas afuera. Son herramientas que le permiten a ella, y tal vez a otros integrantes de este hogar, de construir y desafiar esas estructuras y buscar nuevos caminos de posible recomposición ante un escenario presente que se le presenta como altamente preocupante. De modo que no solo se nutre de los muchísimos enfoques teóricos que convoca a este diálogo, sino que logra también poner a dialogar esas zonas mudas de la subjetividad colectiva que ella rastrea justamente en la convivencia entre extraños en un Uruguay sacudido por múltiples avatares. Es esta una convivencia que la incluye, en parte, porque la mirada crítica no puede sino estar presente de forma constante y a través del tiempo, y eso hace aún más valioso este esfuerzo. Acá hay más o menos 70 entrevistados, ¿no? O un poco más. Más de 80 entrevistados. Más de 80 entrevistados que no son simples informantes de un trabajo académico, sino que son porciones de vida en común. Representantes de esa vida en común que la autora indaga, porque está convencida de que es acaso solo allí donde podría rastrearse lo que permanece vivo bajo los escombros de una polis que percibe sí como golpeada, pero no aún en ruinas y no aún incapacitada en sus posibilidades de autodefensa. Ahora, ¿defensa contra qué? Y Amparo propone que, bueno, es una defensa que se debería plantear contra la lógica neoliberal cuyas narrativas se despliegan con un notable rendimiento en el presente uruguayo. Aunque a esto agrega las secuelas de la dictadura. Pero bueno, yo no quiero adelantarme al debate que seguramente se va a dar. Y basta decir acá que lo importante de lo que Amparo hace con Memorias de Ciudadanía es justamente aventurar una propuesta. Yo diría más que eso, pues se trata de una propuesta bien fundamentada, muy bien fundamentada, argumentada y dispuesta a defenderse por sí misma
de cualquier tipo de embate. Las preguntas que mueven a esta construcción no son anodinas. A Amparo le preocupan cuestiones centrales, como entender dónde y cómo se forja el pensamiento crítico, o en qué momentos y cómo ocurrió que los uruguayos dejaron de cuestionarse sobre los discursos naturalizados, sobre lo que se establece o se vende como dado, como lo inevitable, como lo que ocurre en todos lados. Y también, sobre todo, pensar en cómo volver a habilitar la convivencia entre extraños y fijar significados, acá cito, fijar significados y códigos de conducta de significación para la lectura de un mundo en común, sin anuncios, mandamientos o proclamas. En este sentido, nociones fabricadas a la medida, como la de disonancia discursiva, por ejemplo, le permiten a la autora, y cito, divisar un paisaje narrativo concreto en el cual una lógica hegemónica de larga data, la de la polis, había sido desplazada, mas no reducida a la insignificancia ni tampoco reemplazada por una contralógica neoliberal capaz de asir el terreno y reestabilizarlo a su favor. Es decir, se trata de una guerra, dirá Amparo, que se libra actualmente entre dos mundos. Por un lado, el golpeado espacio discursivo que es la polis, y por otro, esa fuerza contrahegemónica que constituye la destrucción creadora neoliberal y que implica, según sus palabras, la unión de fuerzas, al menos de 2 batallones, a cargo de un comando conjunto tan sincronizado e interconectado que por momentos se hace difícil precisar si las operaciones estarán bajo el control de uno, las secuelas del autoritarismo, u otro, el amplio repertorio de maniobras que permiten a la lógica neoliberal adaptar su despliegue a las condiciones contexto específicas en que se desenvuelve este combate, es decir, el Uruguay del presente. Es interesante la postura que Amparo asume entonces frente al potencial político de eso que llama mundo en común, es decir, de los particulares modos de vida juntos que se dan en ese espacio discursivo que es la polis, es decir, la politicidad que otorga a la vida en sociedad y a las experiencias aparentemente anodinas, al menos para el pensamiento académico y político convencional sobre la política. Y en este sentido, a mí me gustaría referir brevemente al pensamiento que yo considero brillante de un queridísimo colega y amigo que estuvo hace poco en abril acá y que también estuvo en nuestra casa, en la FIC, en el encuentro de arte y política que inauguramos el año pasado, que se llama Eduardo Rinesi. Y bueno, tengo un libro de Rinesi acá. Y en las primeras páginas de este libro, dedicado a la relación entre política y tragedia, Rinesi deja planteada una discusión fundamental acerca de los alcances de aquello que entendemos como política y que creo que esta ocasión de este libro de Amparo resulta apta para reeditar. Cuando Rinesi se enfrenta a la distinción entre lo político y la política y discute por lo tanto con autores que se han ocupado de justamente deslindar estas dos partes constitutivas del concepto, aquí aparecen Rancière, Negri, Lefort, Poulantzas y Brunner, lo hace para mostrar justamente que, y cito, la riqueza de esa palabra política reside exactamente en su ambigüedad. Que esta no es un defecto que deberíamos lamentar ni un déficit que deberíamos tratar de corregir, apropiándonos de o simplemente inventando nuevas palabras o modulaciones para identificar cada una de sus acepciones, sino la expresión de un movimiento, real de aquello que esa palabra sirve. Quiero citar una cosa más porque me parece importante. Porque es precisamente la indeterminación y la variabilidad del significado de esas palabras, porque otras palabras que tienen también ese juego de palabras que las constituyen, lo que las hace tan aptas para dar cuenta del carácter dinámico que tiene siempre la vida en las sociedades. Vida que no se presenta nunca bajo la forma de una oposición dicotómica entre un polo de instituciones establecidas y poderes constituidos y otro polo de prácticas instituyentes y de poderes constituyentes, sino que se manifiesta siempre bajo la forma de un proceso permanente, un movimiento incesante y una tensión ineliminable entre esos dos extremos.
Entonces, de este modo, y siguiendo el razonamiento y la propuesta de Arlinesi, podemos decir que este libro de Amparo viene a pensar la política uruguaya justamente en un momento en el que, me parece, se ha dejado de abordar los asuntos políticos en términos de esa parte de lo instituyente, de lo constituyente. Es decir, pensando esta ambivalencia constitutiva de la política en el caso uruguayo, podemos aventurarnos a pensar tal vez que los espacios de lo instituyente estén demasiado atravesados por lo instituido, tanto en términos de las instituciones públicas locales como de las lógicas neoliberales que atraviesan y rigen esos espacios y esas posibilidades discursivas. Entonces, en tiempos de rentabilización de la cultura y del conocimiento, a los que las modas académicas tampoco son ajenas, pensar, como propone Amparo, en dirigirse al lugar donde se vive para desde allí pensar un mundo en común, o identificar para movilizarlo de una vez lo que queda del capital discursivo de la polis como herramienta de defensa ante los embates de este llamado Nuevo Uruguay, hasta el momento aparentemente anulador de las prácticas de y en lo común, resulta para mí no solo un ejercicio sugestivo, sino imprescindible. Y esto más allá de las polémicas que el libro pueda suscitar, que seguramente las va a suscitar, o justamente pensando en ellas, en esas polémicas, ya que Memorias de Ciudadanía constituye, a mi entender, una primera y valiosísima voz, por lo menos de los últimos tiempos, para integrar en esa pluralidad de voces que se necesitan para entablar un diálogo realmente productivo sobre nuestro presente. En este sentido, y entonces, volviendo a esas zonas mudas o enmudecidas de nuestros modos de hacer y de estar, que el libro rescata y que pone a dialogar en este presente, quisiera cerrar, o empezar a cerrar, esta intervención con una reflexión acerca de la palabra monstruo que anuncié al inicio. Y para esto quisiera ahora pensar en esta obra de otro modo, es decir, como ese monstruo con el que llevo unos cuantos días, 3, encerrada, 1 por tomo. Pero la palabra monstruo no es caprichosa. Así definió Amparo a su libro desde que reapareció ella. Luego de muchos años, nos conocimos en el 2004, cuando ya iniciaba esta investigación, apareció con el libro terminado y dispuesta a mostrarlo, antes que en ningún otro lado en Uruguay. Este era su propósito, hoy por suerte cumplido, y así retomamos el diálogo. Te mando el monstruo. Hazte un tiempo para leer el monstruo. Enciérrate con el monstruo para que luego podamos hacer una puesta a punto. Y luego yo. No logro todavía enfrentarme al monstruo. No puedo contestarte hasta que no termine con el monstruo. El adjetivo en estos diálogos remitía a las 1800 páginas que nos separaban de esta instancia de hoy, y es decir, a la longitud de una historia que por el modo en que ha sido tejida, y esto se advierte desde las primeras páginas, no se puede abordar si no es en su totalidad. Esto Amparo lo sabía cuando acudió a sus lectores uruguayos y a la editorial que finalmente lo publicó en los 3 tomos que hoy se presentan, aunque, como decía Rafael, vamos a tener que esperar a diciembre para noviembre y diciembre para completarlo como objeto tangible y finalmente completo en su monstruosidad. Pero entonces, mientras leía Memorias de Ciudadanía, esa palabra monstruo resonaba en mi cabeza, porque sabía que en ella había algo más, algo que podría tal vez dar sentido a la lectura que voy a proponerles ahora y que tiene que ver con esta historia que Amparo ha construido y con el propio objeto de su investigación, el Uruguay, pero que también remite, y sobre todo, a las posibilidades que tiene el pensamiento crítico y original de enfrentarse a sus propios monstruos, construyendo otros capaces de asirlos y, por lo tanto, generar las condiciones en que el pensamiento requiere para esa batalla. Buscando entonces profundizar en los sentidos de lo monstruoso, encontré en algunos diccionarios etimológicos las siguientes aproximaciones. 1. Cualquier cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea, del latín monstrum, portentum. Pero también en otro, monstrare es derivado de monstrum, prodigio, que a la vez parece serlo de monere, avisar. Y finalmente, en un estudio sobre lo monstruoso en la literatura cervantina, me topé con lo siguiente. El vocablo monstruo procede principalmente del latín mostrare, mostrar lo que es digno de mostrarse.
En otras palabras, el monstruo es un prodigio o portento, ya sea en sentido negativo o incluso positivo, que merece verse y o ser interpretado como señal de algo. Es lo digno de contemplarse por excepcional, raro o profético. Y creo que esta definición entonces le cabe muy bien tanto a esta obra como a su objeto. Por otra parte, y para cerrar ahora sí, pero porque dije esto del monstruo, quiero recordar que hace unas pocas semanas recibimos la triste noticia, creo que deben estar todos enterados, de que se murió Eduardo Tato Pavlovsky. Para mí, uno de esos grandes amigos que, como amparo, me ayudaron a lidiar con mis propios monstruos, más allá de las diferencias generacionales. Y eso porque había un tipo de mundo en común, aún en pie entre nosotros. Esto tiene que ver con la durabilidad, que es un concepto que me gustaría pedirle a Amparo que profundice luego, porque me parece que es clave para comprender este libro. Pero hago esta referencia a Pavlovsky, no para evocar ese mundo en común, que también es importante, sino para intentar, antes que nada, identificar, a través de esta comparación que voy a hacer, el tipo de aporte que esta obra de Amparo representa para el Uruguay actual. Por eso voy a remitirme a otra forma de lo monstruoso, tal como fue abordada por el psicoterapeuta, actor, dramaturgo e intelectual recientemente fallecido, Tato Pavlovsky, desde su Teatro del Estupor. Como muchos saben, Pavlovsky se atrevió a plantear, incluso antes de que terminara la dictadura, una posibilidad de enfrentar mediante una resistencia activa que solo una profunda indagación en el inconsciente social y por lo tanto una lúcida distancia o distancia productora de lucidez, habría podido engendrar. Se atrevió a hacer del monstruo algo palpable, algo identificable, manejable, asible, enfrentable. ¿Cómo? Pues desmonstruificándolo. A través de un teatro que colocó al terrorismo de Estado y a sus representantes no en el lugar de lo inevitable, de lo dado, de lo sobrenatural, sino en ese lugar de las producciones humanas y por lo tanto de todos. Si el monstruo es un ser humano como cualquier otro, solo queda leer las lógicas detrás de su producción y enfrentarnos a esas lecturas, no a lo inacible, sino a nuestro propio mundo conocido, nuestras capacidades, limitaciones y herramientas de producción de saber-poder dentro del campo discursivo que habitamos en tantos seres humanos. Y evoco esta perspectiva porque me gustaría aventurar acá que del mismo modo en que Pavlovsky deconstruye lo monstruoso de la dictadura y otorga una dimensión humana y manejable a ese milico que no es un monstruo sino una persona, como cualquiera, Amparo y su obra vienen a aportar un movimiento similar en relación a lo indecible, a lo mudo, a lo monstruoso de este nuevo Uruguay. Y en esos temas reprimidos o forcluidos, en esos silencios incómodos, este monstruo desmonstruificador que ha gestado Amparo viene a irrumpir. Y lo hace con respeto, pero con firmeza. Viene decidido a interpelar, a sacudir, a hacer hablar y sobre todo a hacer actuar. Pavlovsky le dio otra dimensión a lo indecible, a lo traumático, y yo creo que algo parecido es lo que busca hacer Amparo, nombrar para poder movilizar esas zonas mudas de las problemáticas locales que no pueden permanecer ni un minuto más en su mutismo. Entonces, de la mano de antiguas y nuevas y nunca perimidas discusiones, así como de nuevas herramientas a medida, esas prácticas cotidianas invisibles, que son las que por lo general aparecen cuando pensamos el Uruguay desde afuera, como ese territorio dotado de ese, qué sé yo, viste, que le otorga su capacidad de resistir, aparecen y reaparecen. Llamémosle capital de la polis, piso discursivo, convivencia entre extraños, mutuo reconocimiento, o como sea. Lo cierto es que allí está la zona a ser explorada y que constituye un primer y gran paso para una necesaria recuperación de la memoria. Porque, como diría Pavlovsky, es necesario recordar para no repetir, o como diría Amparo, no sé qué diría Amparo, pero tal vez que es necesario hacerlo para recuperar nuestra capacidad y herramientas de acción, y no para no repetir. Este es entonces un monstruo que desmonstruifica, en el sentido en que traduce y acerca aquello inaprehensible e indecible a lo pensable y decible. Y este monstruo, al igual que el teatro de Pavlovsky, se vale de herramientas confeccionadas a la medida. Esto ya lo dije, pero como lo escribí en el ómnibus, lo repetí. Para poder enfrentarse, para poder salir del estupor y para poder actuar sobre ello, sobre esa realidad. Y acá tenemos dos tipos de monstruos.
el Uruguay y este libro, como dos partes indisociables de ese malestar en el que nos encontramos. El Uruguay monstruificado en el sentido de lo inapensible, de la multiplicación de silencios, de la cristalización de esas zonas mudas que se resisten a los embates de la memoria, que en vano las convoca. Y el libro, como dos clases de monstruos, primero en su volumen, ya lo dijimos, o en sus 3 volúmenes, y que de allí obtuvo de la propia autora el epíteto, pero también como un anuncio o advertencia, y por qué no, un acecho al pensamiento, una presencia urticante, que se prestará a la polémica sin duda, pero que justamente para eso está, a partir de ahora, aquí. Finalmente, y entonces ahora sí, termino, y ya que hablamos de monstruos, quería recordar que una de las principales condenas con las que nace Frankenstein es la imposibilidad de compartir su existencia con un ser similar a él. Esto porque, como sabemos, se teme a que los monstruos se reproduzcan y entonces acaben con la humanidad. Entonces, si este libro recibe una lúcida acogida, creo que ya estaría fuera de peligro. Pero sin embargo, para que todo este esfuerzo de amparo tenga un sentido, que puedan compartir su existencia, es decir, dialogar con él, intercambiar, caminar sus senderos para poder abrir otros nuevos. De lo contrario, Memorias de Ciudadanía estaría corriendo un peligro mayor, que vaya si acecha en este país, y si ha sucedido. Es decir, yo no creo que suceda, pero por las dudas lo tengo que decir. Este peligro mayor sería el de resultar incomprendido en su tiempo para ser redescubierto cuando ya poco tenga que aportar. No sé si les recuerda a alguien, o a alguien o a alguienes, ¿no? Yo empezaría por Florencio Sánchez y bueno, podemos seguir. Esto sería una gran injusticia, ya que este libro no es solo un aviso o señal, monere, sino, o simplemente algo digno de verse, mostrare, sino que es un libro del presente para la acción urgente. Y creo que esa es la principal invitación de esta tarde, por lo menos en lo que a mí respecta y en mi visión. Muchas gracias, Lucía. Puso el foco en el punto decisivo, así que me imagino que después Amparo retomará una buena parte de lo que he dicho. Bueno, quiero presentar ahora a Gabriel de la Coste, politólogo o cientista político, no sé cuál es la denominación correcta. Es profesor en la licenciatura de Ciencia Política aquí en nuestra facultad y además uno de los grandes columnistas políticos que tiene el Uruguay, estos nuevos columnistas políticos que tiene el Uruguay en una faceta más que interesante. Te queda el desafío si el objeto del trabajo de Amparo es realmente la monstruosidad. Vaya paradoja para la ciencia política. Pero bueno, lo escuchamos a Gabriel. Voy a no tomar ese desafío. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hoy hablábamos con Lucía sobre coordinar para no pisarnos. Una cosa que yo le decía era que si 3 personas van a leer 15 minutos un libro de 1900 páginas, la posibilidad de pisarse sería una especie de milagro estadístico. Pero que tenía miedo de que hubiera la posibilidad de que ese milagro estadístico se diera y que me quedara sin nada que decir, pero afortunadamente no sucedió. Porque lo monstruoso está bastante lejos de lo que tenía planeado decir. Podría empezar con una serie de elogios abstractos al libro, todos justificados. ¿Se imaginarán cuáles son? Ya los han escuchado hoy. Si estuvieron en la presentación anterior también. Los van a escuchar cuando hablen con más gente que haya leído el libro. Por ahora son pocos, pero vamos a hacer más. Pero creo que está bueno tratar de fijar qué es específicamente lo que motiva esos halagos y qué es lo específicamente inusual del libro. Yo no sé si estoy de acuerdo en que este libro está tan solo por tanto tiempo.
creo que está solo capaz en los últimos 10 años. Hay libros formidables sobre los 90, ensayos formidables sobre los 90, con autores que cuando ganó el Frente Amplio se dedicaron a otras responsabilidades, dejando un campo de la interrogación crítica no vacío, porque hay mucha gente haciéndolo, pero mucho más vacío de lo que debería ser. Y este libro en ese sentido viene a llenar, viene a cubrir, viene a poblar, habitar un espacio que tiene que ser habitado, que si queda vacío corremos mucho peligro. Pero decía, lo específicamente bueno que tiene este libro, lo que hace especial es que es un libro de un autor uruguayo, sobre Uruguay, teóricamente innovador y políticamente relevante. Esas 4 características juntas son increíblemente inusuales. Hay algunos, pero hay pocos. Entonces, es importante fijar que eso que acaba de pasar, que este libro exista, es algo no menor. Y voy más allá. Este libro hace, diría, 5 cosas, hace muchas más, pero me voy a concentrar en 5 hoy porque no tengo tanto tiempo, que son muy importantes y que también sería bueno que se hicieran más en otros libros, en otros trabajos intelectuales y políticos. Este libro desafía saberes dados, sentidos comunes, tanto populares como académicos. Este libro aclara el terreno. Amparo dice disipar la bruma como una de sus misiones. Lo hace, lo logra. Este libro investiga, es fruto de una investigación. A mí no me gusta mucho la palabra rigurosa, pero digamos que es una investigación precisa, inteligente, que tiene en cuenta aquello sobre lo cual habla, con respeto, pero también con realismo. Tan realista es muchas veces que el trabajo de investigación parece invisible y pareciera que fuera el propio objeto del que está hablando en el libro, cual es un logro formal asombroso. Pero decía, además de que desafía, aclara, investiga, este libro hace algo que es notable, que es que nombra. Este libro crea categorías, crea conceptos que antes no existían y que son útiles, que son importantes. Y por último, guía. Es un libro que ayuda a pensar en qué habría que hacer. Si era raro un libro con las 4 características que decía antes, es más raro aún un libro que haga estas 5 cosas que acabo de decir y que las haga todas y que las haga bien. Estamos en otro libro inusual, que me llevó también mucho tiempo leer. Si me permiten, voy a ir por cada uno de estos 5 puntos, resaltando algunas cosas que me parece importante que hace dentro de estas categorías. ¿Qué desafía? Bueno, a los efectos de la ciencia política, casi todo. Casi todo lo que hace la ciencia política convencional y nacional es desafiado de frente y sin complejos por el libro de Amparo. La tesis de la autonomía de la política, no haciéndola caer, sino desplazándola, es otra autonomía de la política, la que habla Amparo, que es la autonomía de la política de la que suele hablar la ciencia política uruguaya. Desafía la repulsión de la ciencia política por los enfoques llamados sociocéntricos, es decir, los enfoques que ven fuera del ámbito político explicación de lo político, fuertemente ligado a la autonomía de la política. Nuevamente, no para hacer un enfoque sociocéntrico o sociológico que busque explicar de acuerdo a fenómenos sociales y fenómenos políticos, sino dándole a la sociedad otra densidad y otra relación con la política, poniéndola de alguna medida por encima de la política, pero politizándola. Es decir, complica el asunto. Desafía el estatismo y el partidocentrismo, también tesis clásicas de ciencia política uruguaya. Tampoco se va para el otro lado, es decir, no es, por no estadocentrista, no es, no sé, esas narraciones marxistas que veían epifenómenos y yo qué sé, es decir, la polis no es el aparato ideológico del Estado, por más que muchas instituciones sean las mismas, más bien el Estado es el brazo instrumental de la polis. Interesante. Desafía el neopositivismo.
Estos desafíos son importantes. En algunos casos son devastadores, las críticas que hacen. No directamente a la ciencia política uruguaya, pero agarra el mismo caso y hace otras cosas y, en mi opinión, le saca mucho más rendimiento. Es una pena que haya tan pocos colegas míos hoy entre el público, pero estoy seguro que tarde o temprano van a tener que darse por aludidos. Y estos desafíos están montados desde el campo de la teoría política. Cosa que no es menor. Uno pensaría, bueno, ¿qué es la teoría política? Dado que este estudio es tan, diría, aunque no me gusta la palabra riguroso científicamente, porque no estamos hablando simplemente de ciencia política. Bueno, podemos llamar teoría política, yo diría dos cosas. A la teoría sobre la política, es decir, al pensamiento no necesariamente científico sobre la política, pero sí académico. Pero además a las teorías que son ellas mismas políticas. Las teorías políticas. Y creo que este libro está más bien en el segundo terreno, con no poco espíritu científico. Y esa es la teoría política que a mí me interesa. Es decir, no una teoría política que por rechazar lo científico se aleja del mundo, sino que trata de decir lo político sin ingenuidades sobre su propia condición política y tomando las herramientas de la ciencia cuando son útiles. Y entendiendo sus límites. Estos son los desafíos que diría que hace este libro. Algunos. Segundo, aclara. Una cosa que hace este libro y que para mí es absolutamente brillante es hacer una descripción precisa, comprensible y relativamente corta, aún en un libro tan largo, esto que voy a decir es corto, de cuál es el terreno de disputa entre lo común y el neoliberalismo en Uruguay. No es sencillo darse cuenta de qué es lo que está pasando. Y Amparo, a veces con gesto de sencillez asombrosa, lo dice, sin más, ¿va? Y dice qué es lo que está pasando. Disipa la bruma, como decía. Nos da la metáfora de la guerra tiene frentes, la guerra tiene cuarteles, la guerra tiene tierra de nadie, la guerra esta es una guerra de desgaste. Y la metáfora la lleva hasta las últimas consecuencias. Hola. Y con un rendimiento intelectual asombroso y un rendimiento político impresionante. Yo creo que algo que es común cuando yo hablo con mis compañeros de izquierda y con gente que está desconforme con cómo funcionan las cosas, es hablar en términos de confusión. Qué difícil está. No sabemos qué quiere el gobierno, no sabemos qué quiere nadie, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos qué tenemos que hacer para ganar porque no sabemos qué implicaría ganar. Y este libro va de frente contra esa confusión, nos ayuda a lidiar con ella. No la elimina, ¿cómo eliminarlo? La política siempre tiene un poco de confusión, pero después de este libro un poquito menos. Tercer punto. La investigación. Hay muchas cosas que yo sé, después de leer el libro, que no sabía antes, pero eso es anecdótico. Hay otras cosas que este libro hace que hacen un verdadero aporte. Voy a dar algunos ejemplos. Aporte teórico, pero con consecuencias infinitas. Está de moda, y a mí me gusta esa moda, las modas académicas que tienen su rendimiento, que me atraen, el concepto de lo común. Autores, todo tipo y color, se dedican a estudiar lo común, a hablar de eso. Es describir, ya que lo común es una forma económica, una forma de producción, no capitalista, ¿cómo es la economía política de la producción de lo común? ¿Cómo se produce lo común en el mundo real? Bueno, Amparo propone una teoría, una economía política de la producción de lo común. Eso es un logro intelectual asombroso. Después, si funciona o no, lo dirán investigaciones futuras, pero ya de por sí es un logro asombroso. Segundo, investiga la élite. Es muy fácil, se hace mucho, investigar a la gente que no puede resistir las investigaciones, la gente que necesita las ayudas que vendrían de las otras investigaciones. No es tan fácil llegar al fondo de la manera como piensa la élite. También logro no menos. Tercero, es innovador metodológicamente. Ni que hablar para el Uruguay. Va de suyo. Y para la ciencia política uruguaya, más que innovador, es revolucionario. Aparece la bibliografía, hay una cosa que hace Amparo que es increíble, que es camina por la ciudad con rigor metodológico. Eso se puede hacer. A mí no me enseñaron en la facultad que eso se podía hacer. Se puede. No es poco. Después, es ejemplar
La capacidad que tiene Amparo para, a través de sus narraciones, mostrar cómo funcionan las lógicas tanto del neoliberalismo como de la polis es impresionante. Yo les voy a leer un pequeño pedacito de un testimonio de un entrevistado sobre el neoliberalismo. Y la pregunta que les voy a hacer antes es si no han escuchado esto 1000 veces, estas frases. En este país se la pasan condenando el éxito, ¿viste? Una cosa rarísima, solo en este país. ¿Dónde más? Pero yo digo, parémosla. Basta andar pidiendo perdón por haber tenido la suerte o a lo mejor el talento de saber usar bien las oportunidades de la vida y adquirir las buenas cosas que el dinero puede comprar. Ese es mérito tuyo, ¿entendés? Si te lo ganaste sin hacer mal a nadie. No hay por qué andar pidiendo perdón por eso. Yo escucho esto todas las semanas. Todas las semanas de los últimos... Desde que tengo memoria escucho. La selección de esta frase, la puesta de esa frase en ese lugar y su ubicación en un engranaje que permite entender el discurso neoliberal como tal es impresionante. Como esta frase, hay 20 páginas de frases neoliberales una tras de otra explicando por qué son neoliberales. Y si uno va a discutir con esta gente que dice estas boludeces, es importante saber por qué son lo que son y no otra cosa. Porque justamente Amparo lo que dice es que el neoliberalismo tiene que existir. Pero no hay que dejarlo ser, así nomás. Lo mismo hace con la polis, el modelo ejemplar de la polis, con los hacedores y custodios de lo público. En Pepe Coloquios, está el autor de Pepe Coloquios acá, Mujica dice en un momento, las radios del Sodre son para gente rara. Como escucha casi obsesivo a Babel, dije, soy un tipo raro, yo no sabía que era tan raro. Y leyendo este libro, y leyendo sobre las épocas en las cuales la polis es hegemónica en el espacio público uruguayo, me doy cuenta que no tiene nada de raro la radio del Sodre. Que son y fueron un fenómeno popular, que son y fueron parte de la producción de lo común de la ciudadanía uruguaya. ¿Quién las quiere hacer raras? ¿Por qué hay discursos que quieren hacer pensar que eso es raro? ¿Por qué el ocio inteligente quiere ser condenado a ser raro? No sé, yo voy a seguir escuchando raro. Cuarto punto. Este libro nombra cosas que no tenían nombre. El nodo medio, para discutir la noción de clase media tan trillada en Uruguay, y para entender cómo opera el disciplinamiento de las clases sociales en el discurso público uruguayo. Los hacedores y custodios de lo público. La ética de los hacedores y custodios de lo público. No en un sentido abstracto, sino el ethos, de lo que hay que hacer para ser un hacedor y custodio de lo público. La ciudadanía prescindente, la ciudadanía transnacional, la ciudadanía golpeada. Conozco muchos de esos. La ciudadanía de fusión. Ya van a ver cuando lean el libro qué significan estas palabras. Pero por lo pronto son expresiones que no conocen. Son expresiones que inventó Amparo y que son útiles. La disonancia discursiva, el capital polis, hoy hablaba de la economía política de la producción de lo común. No es tan común que se inventen conceptos, que se inventen tantos y que los conceptos sean útiles. Por último, este libro es útil políticamente. Este libro, además, es evidente que fue pensado para ser útil políticamente. Este libro no es solamente una producción científica sobre la política uruguaya, es una intervención en el campo político uruguayo, en el campo de lo público uruguayo, en el campo cultural uruguayo. Este libro da consejos tácticos bastante específicos y bastante micro. Plantea cómo tiene que ser el contraataque, desde dónde. Al explicar dónde está el fuerte de la defensa, empieza por lo menos de dónde va a ser el contraataque. Plantea la necesidad de una recuperación de la polis, de una explicitación de la polis. De una recuperación que no es una vuelta al pasado, dice Amparo, es una vuelta a la hegemonía, que no es lo mismo. Nos advierte sobre los peligros de la tecnocratización y el discurso de las organizaciones internacionales. Es un problema que nuestras leyes y que nuestros programas de políticas públicas uno pueda reconocer palabra por palabra informes de organismos internacionales. Nadie dice eso en el espacio público uruguayo, Amparo lo dice. Este libro, como decía hoy,
aconseja la recuperación de la memoria, pero además recupera la memoria. Es decir, hay una parte de la memoria colectiva uruguaya que yo había escuchado muchas veces, pero que yo no les creía mucho. A los ciudadanos golpeados que contaban de una época mejor. Y después del libro les creo un poco más. Y eso no es menor. Hay una recuperación de la memoria, de la posibilidad de la construcción de lo colectivo y de la posibilidad de crear colectivamente bienes que cambien cualitativamente la forma como las personas viven en una sociedad. Eso se hizo. Se puede hacer. Se hizo sin mucha laraca, además. No sé. Amparo. Por último, ahora sí. Y adhiero completamente a la posibilidad de un curso, un seminario, lo que sea sobre este libro, específicamente sobre este. El proyecto político que nos plantea Amparo, que de hecho al final del libro casi que pone un programa de cuáles deberían ser, no las medidas, pero sí los temas que habría que empezar a pensar, que los hacedores y custodios públicos deben empezar a pensar. Lo que nos propone es el reingreso de la ideología por la puerta grande. Yo he estado en asambleas partidarias de un partido de izquierda donde se me ha acusado de ideológico. Imagínense la situación en la que estamos. Tiene que entrar, o sea, yo me conformaría con entrar por la ventana, pero bueno, digamos que tiene que entrar por la puerta grande. Y elabora fuertemente cómo tiene que hacer eso. Eso se lo voy a dejar al libro. Creo que hay una cosa que el libro no tiene y que no puede tener, que es un reconocimiento a los que ya están trabajando para esa vuelta de la ideología por la puerta grande. Y creo que esta presentación sea acá es importante. Ahora, cuando entraba a facultad, veía la lista de los candidatos a los diferentes cargos del cogobierno por el orden estudiantil. Y el otro día, hablando con Amparo, me decía que si yo puedo identificar en el mundo que conozco hacedores y custodios de lo público, son los militantes estudiantiles de esta facultad. Gente que gestiona un organismo del Estado gratis. Gente que se pelea con sus profesores, que supuestamente son los portadores de saber a los que ellos aspiran a acceder, sobre cuáles son los contenidos que les tienen que enseñar, con un criterio político. Gente que piensa futuro sobre qué va a pasar con la marcha del silencio cuando mueran las viejas y organizan ellos la marcha del silencio. Esos son los hacedores y custodios. Y no faltan. ¿No? Amparo me decía en entrevista, hay mucha gente que está haciendo esto. Y bueno, este libro nos manda a leer, a conversar, a tener ocio inteligente, pero sobre todo a juntarnos y a producir un poco de bienes comunes.